Cordiales saludos para todos. Estamos comenzando una clase más de la asignatura Filosofía de la Historia en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía. Bien, en esta clase vamos a dar inicio a la unidad 4, que se refiere al presente respira por la historia. El presente respira por la historia. En esta clase particularmente vamos a tratar sobre el historicismo como entendido. Dentro de este tema vamos a abordar el origen del término, el nivel ontológico y gnoseológico y los principios del historicismo. Bien, recordemos que el término fue acuñado por Karl Werner en Alemania en el siglo XIX. Se conoce al historicismo como una línea de la filosofía que ajusta la realidad al desarrollo histórico. De acuerdo a esta postura, todo es producto de la historicidad. Uno de los principios teóricos del historicismo es la tendencia a hacer de la historia la ciencia fundamental para la interpretación de la realidad social. Más tarde el término se generalizaría a los filósofos sociales e historiadores que insistían en la irrepetibilidad e irrecursividad de los fenómenos humanos en su simple especificidad frente a los hechos naturales. Pero uno así es demasiado amplio, implica demasiados supuestos como para que los aceptemos sin más. Para sortear la dificultad, algunos autores han propuesto diferenciar historia e historiografía. Otros se han apuntado a la ortografía y han sugerido escribir historia cuando se haga referencia a la realidad histórica, cuando nos refiramos a la ciencia histórica. Así, ventajas e inconvenientes al margen, como por ejemplo que esta última distinción no solo vale para el lenguaje escrito, se ha de decir que ninguna de estas distinciones ni otras que se han hecho ha tomado carta de naturaleza, aunque quizá la ambigüedad de que una misma palabra designe el conjunto de los acontecimientos históricos y el conjunto de enunciados históricos sea a veces una ventaja. Ciertos conceptos se refieren tanto a la historia como a su ciencia y las relaciones entre ambas. Por su parte, el término historicismo es también equívoco. Por alguna razón pueden ser considerados historicistas autores tan diversos entre sí como Dilthey, Karl Marx, Manet u Ortega. Por citar solo unos pocos, ha habido quien ha intentado disolver el equívoco proponiendo una distinción entre tres significados fundamentales. Historicismo vendría a ser una determinada praxis en la ciencia, es decir, un complejo de convenciones y normas de acuerdo con las cuales se lleva a cabo el tratamiento científico de la historia. Historicismo designaría una forma de pensamiento opuesta al pensamiento sistemático, que sostiene un total relativismo histórico en el ámbito del conocimiento y de la moral. Historicismo caracterizaría el proceso de la historización fundamental de todo nuestro pensamiento acerca de su cultura y sus valores, es decir, equivaldría a la capacidad para comprender la dimensión histórica de los fenómenos, pensamiento histórico. Por otro lado, vamos a ver también lo que es el nivel ontológico y gnoseológico. Una cosa son las preguntas acerca de lo que hay en el nivel ontológico y otra las preguntas acerca de su conocimiento, nivel gnoseológico o nivel de conocimiento. Entonces, parece que estos niveles ajustan perfectamente con la historia e historiografía y no es del todo así, en el sentido de que preguntas del tipo de ¿es el conocimiento histórico un conocimiento de leyes? ¿O son esas leyes históricas distintas o no de las leyes naturales?
en absoluto agotan la historiografía, sino que constituyen como mucho su dimensión epistemológica. Se puede, por ejemplo, entender el marxismo como un historicismo ontológico, o sea, que se refiere al ser en la medida que hace hincapié en lo histórico como proceso dialéctico, sin el cual no se constituiría el hombre y por el cual el hombre va a alcanzar finalmente su libertad en la sociedad sin clases. Ello no obsta para que Marx escriba: nosotros conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia. La historia, considerada desde dos aspectos, puede dividirse en historia de la naturaleza e historia de la humanidad. Sin embargo, estos dos aspectos no deben ser separados. Desde que existen los hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan recíprocamente. Ya en el plano no zoológico o plano del conocimiento, la tarea de los científicos consiste en elaborar leyes que expliquen estos periodos, ya sea el periodo antropológico, geológico, sin pretensión alguna de eternidad o ultimidad. No existen leyes y explicaciones últimas, siempre es posible elaborar una ley de rango superior en el terreno de la abstracción a las elaboradas hasta el momento y que permita deducir a partir de ellas las leyes con menos poder explicativo y predictivo, las leyes de categoría abstractiva inferior. El conocimiento va tomando la abertura de la historia misma. Y por último vamos a ver lo que son los principios del historicismo, eh, caracterizados según lo que dice Marx. La historia humana es cambio, evolución, devenir perpetuo. No existen verdades, ideas o valores universales y eternos. Cada hecho o proceso histórico tiene una individualización absoluta dada la multiplicidad y variedad de lo humano, aunque admite el uso del método comparativo. No existe una naturaleza humana inmutable. El hombre social es un ser histórico. Los fenómenos psicológicos, sociales, culturales, etc. son históricos, pues el objeto de la historia es la suma de la existencia. Todo juicio lógico o vulgar es juicio histórico. Cada época se explica en una unidad teniendo en cuenta antecedentes, ambiente, etc. Y una concepción histórica del mundo sustituye a las concepciones filosóficas o teleológicas del mundo. Bien, entonces podemos decir que se debe esforzar por articular los niveles entre la naturaleza e historia, atendiendo al hecho de que la historia humana es la historia de una específica acomodación de un comercio singular con la naturaleza. La característica distintiva del hombre en cuanto a especie natural física es su generación de relaciones sociales de producción en lugar de panales o telas de araña. Es parte de la naturaleza del hombre el ser un sujeto sociohistórico. Bien, estimados alumnos, esto ha sido la clase de hoy, donde damos inicio a la unidad 4. En las próximas clases vamos a seguir dando continuidad sobre el mismo tema. Nos reencontramos entonces en las próximas clases.